9 de la mañana, 22 minutos, y a partir de este momento, de alguna manera, vamos a estar hablando una vez más de salud, pero en este caso específicamente de la salud auditiva y también de la prevención, porque actualmente un 5% aproximadamente de la población mundial padece de algún tipo de pérdida auditiva. Dentro de ese total, 126 millones de personas padecen inconvenientes que realmente son severos. Y están con nosotros la doctora Patricia Faletti, el ingeniero Eduardo Vergalo, que están en Uruguay para hablar de la importancia de la salud auditiva y de la prevención. Primero que nada, la bienvenida para los dos. Doctora, un placer. ¿Qué tal, ingeniero? Un placer tenerlos aquí en la mañana de Arriba Gente. Gracias, buen día. Bueno, ustedes ya han realizado una charla sobre este tema en el día de ayer, ¿puede ser que haya sido? Es correcto, realizamos una charla ayer en Conado, que nos abrió las puertas. Realmente fue una muy linda charla, donde se dirigió hacia gente de todos los sectores públicos, músicos también, que es muy importante. Había también gente que tiene problemas de audición. No fue para profesionales, para público en general. Para público en general. Y algún político, que también es importante, porque lo importante es llegar también a los gobiernos. Doctora, me parece a mí, es una percepción que tengo, pero como que le damos poca importancia. A ver, es decir, cuando le damos importancia a la situación es porque ya es grave. Pero normalmente me parece que a cualquier otra parte del cuerpo, apenas tenemos un indicio, por ejemplo en los ojos, concurrimos inmediatamente a un oftalmólogo, vamos directamente a la óptica a ver porque no veo, porque... Sin embargo, aquellas pequeñas pérdidas auditivas que uno va teniendo, muchas veces imperceptibles, me da la sensación que las vamos dejando de lado, salvo que trabajemos específicamente en algo que requiere de una audición perfecta, ¿no es así? Absolutamente cierto, es decir, mejor no podría haber sido dicho, es decir, no prestamos atención, lo pasamos por alto y estamos perdiendo una gran oportunidad, porque el oído es uno de los, digamos, sistemas más preciosos que tiene el organismo, el cual nos permite una buena comunicación, y si tenemos algún inconveniente podemos solucionarlo. Si no, vamos a ir perdiéndonos. Y sobre todo es increíble ver cómo gente que está relacionada con todo lo que es sus medios, profesionales que intervienen en música, profesionales que son cantantes, es decir, pasan totalmente por alto ese tema, y cuando el problema es mucho más serio y no se van dando cuenta, y cada vez hay mayor aislamiento. Es decir, lo que provoca el tener una pérdida de audición es el aislamiento social. Y lo mismo pasa con los chicos, ¿no? Muchos chicos en la escuela dicen, no presta atención, no es buen alumno, y resulta que ese chico por ahí está sufriendo una pérdida de audición. Y eso es muy serio, porque es decir, lo clasifican en algo que no es real. El gran problema es que no se hace prevención, que no se diagnostica y que hay una total falta de conocimiento, salvo para grupos cerrados que puedan estar en el tema, y la comunidad desconoce. Hay dos casos, me parece, ¿no? Como dividir en dos, las patologías que ya uno nace con ellas, o orgánicas, y otras, la exposición permanente que tenemos hoy en día. Ustedes hablan de salud auditiva. ¿Cómo debemos cuidar la salud auditiva a lo largo de toda la vida? Mira, hoy en día estamos expuestos por los benditos celulares y los audífonos a algo que antes no ocurría, que es que la gente por ahí pasa 2, 3, 4, 5 horas por día escuchando música o radio, lo que sea, con algo metido directamente dentro del oído, ¿no? Inclusive ustedes mismos que tienen ¿no? La cucarachita. La cucaracha, no sé cuántas horas están, pero están un buen rato. Pero imaginen que hay gente que pasa muchas horas, sobre todo la juventud. Y eso es algo que no estaba planeado de ninguna manera en nuestra educación auditiva, y la gente lo consume de manera irresponsable porque desconoce. Entonces lo que hay que hacer es ser consciente primero de que, ojo, cuando uno se daña el sistema auditivo es irreversible, no se repara.
No, ese es un punto importante. Muy importante. No es reversible Claro, no es que el yo, daño bueno, auditivo. Depende, ¿no? Es decir, hay problemas de audición que se pueden solucionar, pero en este tipo de daños que está hablando el ingeniero, Sí. para no dar una información incorrecta, Está porque bien. un tapón de cera genera un Claro. problema de audición y se soluciona, se saca el tapón y se soluciona. Claro. Pero los problemas de los que se está refiriendo Eduardo puntualmente, es decir, son problemas que generan una lesión en una parte del oído que es totalmente irrecuperable. Perdón que te interrumpí. No, está. Entonces, la prevención que hay que hacer es, primero, tomar conciencia, después, bueno, exponerse la menor cantidad de tiempo posible a eso. La recomendación es no más de 1 hora por día de estar con audífonos, que parece mucho, pero cuando uno hace la cuenta, no sé, alguien que viaja al trabajo en transporte público, seguramente está escuchando a mucho volumen la radio o la música, y bueno, no sé, de acuerdo a las distancias, ese tiempo tranquilamente se consume. Y consulta que te hago, ¿es lo mismo el auricular que yo me lo introduzco en el oído a Los cascos. las orejeras, digamos, que se ponen Mirá, como auriculares? el gran truco de eso es que lo que te pongas para escuchar te aísle del ruido ambiente, porque uno pone fuerte para superar el ruido circundante. Claro. Entonces, acá estamos en silencio, yo con poner poco volumen me alcanza. Si estoy en un transporte público, necesito poner mucho más fuerte. Y la verdad es que ahí es donde empieza el daño. O si estoy manejando una máquina. Entonces, infiero que sería mejor... Depende el tipo de auricular. Claro. Hay algunos que son grandes pero no te aíslan y otros que son muy pequeñitos y te tapan realmente mucho y permiten que puedas escuchar a Lo menor ideal, volumen. sin ningún tipo de dudas, era lo que decían recién, doctora, es no excederse en la exposición. Para poner un caso y para que ustedes tengan una idea, solamente en el trabajo de Arriba Gente nosotros llevamos 5.000 horas aproximadamente de exposición Con la desde que paraca. iniciamos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos 2 horas diarias, en la semana son 10, multiplicado en el mes y los 10 años que lleva el programa, solamente este aparatito solo. ¿Por qué digo solo? Porque en nuestros respectivos trabajos que luego realizamos también seguimos utilizando los auriculares, ya sea para el móvil, para la radio, para lo que sea. Es decir, que tenemos una exposición quienes trabajamos en esto muchísimo mayor. Yo lo he sentido y normalmente, como además trabajo con música y canto y todo lo demás, suelo realizar con el otorrino una revisión más o menos rutinaria porque he tenido situaciones, porque además no puedo utilizarlo del lado izquierdo, tengo que utilizarlo del derecho por una cuestión de incomodidad y siento que hay como una suerte de afección. Pero saliendo del trabajo profesional, lo veo en mis hijos que no trabajan profesionalmente, pero que están todo el día con los auriculares. Absolutamente. Entonces digo, yo creo que tienen una mayor exposición y vivo diciendo, y eso que acaba de decir el ingeniero es real, que cuidado cuando lo que pretendo es eliminar, o sea, que esté por encima el sonido de la música o de lo que estoy escuchando que el sonido ambiente, porque a mayor cantidad de sonido ambiente, por ejemplo, en la calle, normalmente el volumen de auriculares que utilizamos es muy alto. ¿Cuáles son los daños que en un joven, en un adolescente, comienza a recibir nuestra capacidad auditiva con esta utilización que la vamos a tener a lo largo de años? Lo primero que se suele sentir, que es muy común, por ejemplo, cuando alguien va a un recital, sale lo primero que dice, tengo un zumbido. Zumbido. Pero no le doy bolilla porque al rato se me pasa. Se me va. Ese zumbido aparece en otras patologías, es el primer inicio, es como que el oído le está avisando al cerebro que está sufriendo. Cuando nos pinchamos sentimos dolor porque proviene del tacto, entonces el cerebro lo interpreta como dolor. Como esto proviene de un órgano que capta sonidos, es decir, se interpreta como un sonido. Eso es, digamos, es una explicación simple de lo que es un zumbido. A medida que va pasando el tiempo, ese zumbido que desaparece tiende a aparecer cada vez más seguido, inclusive sin exposición a ruido. Lentamente a veces está, a veces puede desaparecer, pero empiezo a... Uy, ¿qué dijo? No lo entendí. Me hago repetir. Y a veces ante la vergüenza de hacerme repetir, el no quedar mal o el haber entendido mal, prefiero no preguntar y sin darme cuenta, inconscientemente me voy aislando de la gente.
Entonces, las revisiones periódicas son muy importantes. Diagnosticar un problema de audición tempranamente es súper importante, porque además están todas las herramientas en el mercado de las que querramos, sin hablar de ninguna en particular, como para poder dar solución a un problema de audición. Y a propósito, ingeniero, ha evolucionado muchísimo la tecnología en lo que son soportes para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen problemas auditivos. Sí, no solo mejoró, sino que de a poco se está cambiando la percepción que alguien tiene de que esté usando un audífono o un implante. Ya, así como ayer hablábamos, recuerdan los aparatos, que la gente tenía vergüenza, hoy en día todo el mundo los usa, los asume como, y hasta está como de moda. Bueno, realmente hay un avance y hay soluciones muy profundas, como es un implante coclear que uno termina como con un conector acá en la cabeza que te permite escuchar para alguien que no podía escuchar. Son todavía algunas cosas muy caras, por eso están involucrados los gobiernos, pero también los audífonos que es natural que la gente de determinada edad los comience a usar porque pierde la audición. Bueno, son mucho más accesibles. No sé si la doctora tiene... Sí, yo diría que eso tenemos que pensarlo desde todas las edades, no solamente de la gente mayor. Es decir, cuanto antes actuemos, antes accionemos. Hay un serio problema en todo el mundo, y en particular en América Latina, que la gente de la calle no es consciente, los pediatras no todos están alertos de diagnosticar en los niños, los geriatras tampoco. La gente desconoce el beneficio de la utilización de la música en el tratamiento de la demencia y el Alzheimer, que ayuda muchísimo a prevenir y a tratar. ¿Uruguay hace el screening en el momento del nacimiento? En Uruguay se hace, pero en toda América Latina lamentablemente fallan después los seguimientos. Ahí está, eso le voy a preguntar, porque se hace el screening con... En no todas partes, aclaremos, en algunas. Claro. ¿Es obligatorio? Es obligatorio. Pero no fue se hace en todos los reglamentado, centros de salud, pero en todas las zonas del país. no se hace en todas partes. Y no se hace adecuadamente, no existe un buen cronograma de seguimiento. Claro, porque le iba a preguntar cuál es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo en ese recién nacido. La diferencia para quien nace con el problema auditivo, ¿no? Digo, que se puede solucionar con un buen implante coclear para poder desarrollar... O un audífono, no hay que irse a los extremos. Hay distintas soluciones auditivas. Depende del problema. Si no se hace, hay que actuar antes que el bebé idealmente tenga los 6 meses. Hasta el año tenemos muy buenos resultados. Después no es que no haya resultados, va a haber resultados, pero no son los mismos. Es decir, porque todo el sistema nervioso alcanza un pico máximo de neurodesarrollo. Ingeniero, ¿hay diferentes sonidos, o sea, más benévolos que otros para... la doctora recién mencionaba la importancia de la música, por ejemplo, para el Alzheimer, y entonces se enfoca un poco, ¿hay sonidos menos nocivos que otros? No, mira, nosotros somos, así a grandes rasgos, perceptivos a los graves, a los medios, a los agudos. Depende del volumen a los cuales estemos expuestos, cualquiera de esas frecuencias nos van a dañar o no. Lo que vos decís de la música y su comportamiento curativo es otra cosa, no tiene que ver con el volumen o la conformación, sino con algo que sucede con la música que es maravilloso, que permite llegar a lugares donde la medicina tradicional no llega, y por eso, como decía ella, hay pacientes con Alzheimer, así que de golpe ante escuchar una canción de su infancia, es como que vuelven a estar conectados con el presente de una manera que tomando ningún remedio pueden lograrlo. Y quienes laboralmente, o sea, deben usar audio, o sea, tienen que estar más expuestos que otros. Ahí, mira, ¿qué horario es el recomendado? Usted mencionaba 1 hora, pero bueno, hay personas que trabajan más horas con eso y... Bueno, uno siempre puede protegerse. Tengo acá un ejemplo de esos taponcitos ahí económicos, descartables, que si sabe que va a estar expuesto a una fuente de ruido, como puede ser algo en el trabajo, como puede ser algo casual, ¿no? Si alguien que tiene que estar mucho tiempo en la calle, etcétera, bueno, puede protegerse. Es muy importante atenuar el sonido, alejarse de la fuente de ruido, hacer intervalos cortos de exposición, no prolongados, porque vos decías, llevo
no sé cuántas miles de horas. El tema es la continuidad. Si vos estás expuesto tu oído a 1 hora o 2 horas de información, eso es el problema. Si son intervalos pequeños, hay que darle un descanso. ¿El uso de cotonetes es bueno o malo? No, es súper peligroso. Lo pregunto porque de verdad... Es súper habitual, la gente lo usa. Por eso le pregunto, muy habitual el pero uso del es cotonete. recontra peligroso, porque sin querer, es decir, no todos los conductos, los auditivos terminan en una membrana, que es el tímpano. Entonces, no todos los conductos tienen la misma distancia. Mucha gente por escarbar, sin querer, llega hasta el tímpano y lo perfora. Hay veces pasa que estamos en el baño, un mal movimiento y clave, y se perfora. Y esa perforación hay que solucionarla. A veces puede cicatrizar sola y otra vez hay que recurrir a métodos quirúrgicos. No, el oído hay que limpiárselo, lavárselo y secárselo bien con una toalla, nada más. Sí. Yo sé que de repente escapo a lo que normalmente pensamos como problemas auditivos. Normalmente los centramos exclusivamente en la pérdida paulatina o no de audición. Por diferentes trabajos, como le decía, muchos de ellos vinculados con la música, en casa solemos, familiarmente con mis hijos, hacer un ejercicio sobre lo que yo llamo planos de sonido. Es decir, el estar escuchando y en este momento, en este estudio, ir diferenciando los diferentes planos de sonido. Yo estoy escuchando el grave de una guitarra que creo que fue la sexta que pulsaron recién. En mí estoy escuchando un pequeño cuchicheo con unos eseos que hay un poquito más allá. Esos planos de sonido me ayudan a mí en la vida para diferenciar si el motor de un automóvil viene cercano o lejano, si una bocina que me están tocando es lejana o cercana, si un escape de gas lo siento no solo por el olor, sino porque hay un pequeño que subyace sobre otros sonidos que son más importantes. Ese tipo de prevención, de una percepción del sonido que me puede llegar a salvar la vida o por lo menos evitar un accidente, es algo que normalmente cuidemos, que vayamos y digamos, quiero hacerme un estudio para saber o si a partir de este sonido que emite mi voz es un tuco todo lo que escucho, no logro diferenciar lo que tengo allí. ¿Esto se hace o normalmente eso se no le hace damos con bolilla? distintos estudios de audición. El gran problema es que no todo el mundo hace ese ejercicio que vos haces en tu casa con tus hijos, que es muy útil, no solamente para estar alerta a todo eso, sino también para tener una mayor calidad de audición, Claro. una mayor diferenciación, un mayor accionar en la música. Un director de una orquesta sinfónica debe tenerlo sí o sí, porque debe saber, no sé, el flautista que lo tiene en determinado lugar, lo hace porque tiene la capacidad de escuchar específicamente la flauta por sobre todo lo demás. Diciendo vos es como la capacidad de hacer foco en una fuente de sonido en particular. En particular. Ahora, sin necesidad que sea el extremo de un director de orquesta, uno en una reunión donde hay mucha gente y hay ruido ambiente, hay música y mucha gente hablando, querés hablar con tu interlocutor y a veces te cuesta escucharlo o te cuesta entenderlo, que es muy distinto. Eso es un síntoma de alarma. Claro. Cuando ya te empieza a pasar eso, hay algún problema. Pues lo normal es que uno pueda hacer foco y entender exactamente todo perfectamente lo que estás diciendo. Bueno, eso ni que hablar que además sucede en los jóvenes, hablamos de los auriculares, pero no hablemos de lo que es el volumen de la música en los lugares donde se va a bailar, donde además la gente tiene la tendencia a creer que porque la música está al mango me acerco a tu oído y encima te grito. Exactamente. Cuando en realidad susurrándole me va a escuchar mejor porque el plano de mi voz está... Pero es tremendo. Vas a un lugar, ahí sí que otra que zumbido en los oídos después que En termina. los restaurantes nada más. Claro. ¿No? Bueno, realmente un placer haber tenido por lo menos estos minutos junto a la doctora Patricia Faletti, al ingeniero Eduardo Vergalo, hablando de algo a lo que muchas veces solo le damos importancia cuando lamentablemente ya el daño en muchos casos puede llegar a ser irreversible. Tomarlo
como una prevención, como una precaución que debemos tomar en nuestra salud auditiva. Ellos son especialistas en el tema, han estado brindando una charla en el día de ayer y han venido a compartir estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Gracias a ¿Puedo hacer un comentario muy cortito? La Organización Mundial de la Salud ha puesto este tema como prioritario, tan importante como es el tratamiento del HIV, el cáncer, la obesidad, es decir, dentro de las prioridades máximas. Y como medida de concientización a nivel de la gente y a nivel de los gobiernos, porque los gobiernos tienen que participar activamente en esto, porque si no el gasto que se produce el no tratar una pérdida de audición es el 1.4% del Producto Bruto Interno. El 22 de septiembre se va a realizar en el Central Park en Nueva York por primera vez un concierto con la participación de muchísimos músicos muy famosos para concientizar al gobierno del pueblo. Lo digo porque deberíamos imitarlo en todos los países. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.